Buenas tardes, chicos. Sí se observa la pantalla, ¿verdad? Ok, Sí, gracias. sí, se ve. Ya. Ya, como comentó Andrea, pues el día de hoy vamos a ver el tema de sucesiones y series. Es el siguiente tema en la malla de Matemática para Economía 3. Y bueno, vamos a empezar definiendo qué son las sucesiones, qué son las series. Y bueno, algunos temas, unos tópicos más avanzados de cada uno de esos temas. Para empezar, bueno, una sucesión es una secuencia de números. Por ejemplo, una sucesión puede ser la secuencia de los números naturales. O sea, 1, 2, 3 y así hasta un número n natural. Esto es una sucesión, una secuencia de números, la cual pues tiene un orden definido. Es decir, cada uno de los términos ocupa un orden. O sea, no podemos ponerlo de otra manera. En esta sucesión, por ejemplo, el 1 es el primer término, el 2 es el segundo y así sucesivamente, hasta llegar al último término que es n. Y precisamente es el término enésimo. De esta sucesión, por ejemplo, es muy fácil darse cuenta de que si yo quiero obtener el término enésimo, solamente me basta con evaluar dicho valor. O sea, si yo quiero el tercer término es igual al número 3 en esta sucesión. Entonces, esta secuencia de números que está ordenada la podemos expresar también de una forma más compacta. Por ejemplo, la podemos expresar así, como entre llaves, en donde dentro de las llaves lo que ponemos es justamente el término enésimo. En este caso, como la sucesión es de números naturales y el término enésimo es n, sería esta notación de aquí. Desde n igual a 1 hasta el límite que tú quieras. Si ponemos un límite, como por ejemplo este n mayúscula, entonces esto de acá es una sucesión finita, porque tiene un fin. Esta sucesión acaba en el término n mayúscula. Pero también hay sucesiones infinitas. Sucesiones en las cuales pues, no hay un término final, sino que simplemente la sucesión va no hay ningún término final, simplemente cada vez va a haber un término siguiente. Por eso es que estableceríamos un límite infinito para la sucesión. Así como esta sucesión, pues hay sucesiones de todo tipo, como por ejemplo esta sucesión de acá. Un medio, un cuarto, un octavo y así sucesivamente. De esta sucesión notamos que el primer término, A1, es un medio. A2 es un cuarto y A3 es un octavo. El A1 lo podemos expresar, bueno, un medio lo podemos expresar como 1 sobre 2 elevado a 1. Un cuarto lo podemos expresar como 1 sobre 2 elevado a 2. Y un octavo lo podemos expresar como 1 sobre 2 elevado a 3. Entonces, por inducción podemos obtener que el término enésimo de esta sucesión es 1 sobre 2 elevado a n. Entonces, de forma compacta, esta sucesión la podemos representar así. 1 sobre 2 a la n, desde n igual a 1 hasta infinita, por ejemplo, ¿no? Para que sea una sucesión infinita. Entonces, como tal, esta sucesión también se puede entender como una relación entre
el número del término y su valor. Por ejemplo, para el primer término, o sea, para el valor de 1, a este le corresponde el 1/2. Para el segundo término, el del lugar 2, a este le corresponde el valor de 1/4. Para el tercer término, le corresponde el valor de 1/8. Entonces, esto es como una función. Una función cuyos dominios son los números naturales, o sea, los valores de cada término. Como son número de términos, tiene que ser una cantidad entera y positiva. Entonces, por eso es que se toma como dominio el conjunto de los reales, de los naturales, perdón. Y bueno, esto te va a devolver un valor real. En este caso, para 1 devuelve 1/2, para 2 devuelve 1/4 y para 3 devuelve 1/8. Y acá pues sale otro tipo de notación que podemos hacer para las sucesiones. Aparte de esta notación de llaves, también podemos denotar esta sucesión como una función. Y el término enésimo sería exactamente igual. O sea, yo digo que f de n es igual a 1/2 a la n. Para todo n que pertenezca a los números naturales. Ya. Igual, pues acá podemos ver que si yo evalúo la función f en 1, me devuelve el primer término. Si evalúo f en 2, me devuelve el segundo término. Y si evalúo f en 3, me devuelve el tercer término. Y así consecutivamente. Entonces una sucesión, aparte de que sea una secuencia de números, como hemos visto al inicio, también la podemos entender como una función. Y ya yendo acá a la definición un poco más rigurosa, justamente acá, una sucesión infinita se entiende como una función que va de los naturales a los reales, justamente lo que estábamos viendo al inicio. En la cual, pues, al evaluar esa función en un número n, lo que vamos a obtener es el término enésimo de dicha sucesión. Y como forma alternativa también podemos representar la sucesión entre llaves, como comentamos al inicio. Entonces, podemos representar sucesiones de esta forma y de esta otra forma. Estas representaciones se denominan representaciones explícitas, porque no dependen de ningún término anterior, sino solamente dependen del número de términos al cual me estoy refiriendo. O sea, solo dependen de n. A ver, si me están siguiendo, si yo tengo esta sucesión de aquí, aquí cuál sería el término enésimo de esta sucesión. Ok, sí, n cuadrado, exacto, Andrea. Claro, el primer término es 1, que se puede expresar como 1 al cuadrado. El segundo es 4, que es 2 al cuadrado. El tercero, 3 al cuadrado y así sucesivamente. Y eso también se puede expresar entre llaves como n cuadrado, que empieza de 1 y se va hacia el infinito. Ya. Esta es la representación explícita. O definida también se le suele llamar. Ahora, hay sucesiones que es más complicado de encontrar un término enésimo, como aquí. Por ejemplo, la sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci es 1. Bueno, los primeros términos son 1, 1, 2, 3, 5, 8. Y así hasta el infinito. La particularidad de esta sucesión es que para hallar un término, pues tengo que sumar los dos términos anteriores. Por ejemplo, para hallar este 2, yo he sumado 1 más 1. Para hallar el 3, sumo 1 más 2. Para hallar 5, sumo 2 más 3 y así sucesivamente. O sea, cada término, para hallarlo, necesito conocer los anteriores. Entonces, esto, en las formas en como lo estamos escribiendo, sería algo así. Si yo quiero hallar el término n de esta sucesión,
sumo los dos términos anteriores. O sea, sumo el término n-1 y sumo el término n-2. Ahora, esta sucesión de acá, la de Fibonacci, ¿se puede expresar de forma explícita como las de arriba? Bueno, sí se puede expresar de forma explícita, pero es un poco más complicado de hacerlo. Así que por el momento nos quedamos con esta versión, digamos, recursiva, a la cual pues se le denomina así porque para conocer el valor de uno de los términos, lo que yo necesito es evocar a los términos anteriores. Entonces, siempre voy a tener que conocer cada uno de los términos anteriores para yo encontrar el término que yo quiero, de forma recursiva. O sea, para hallar n necesito el término n-1 y n-2. Pero a la vez, para hallar n-1 necesito el término n-2 y n-3, y así sucesivamente. Ya. Otros tipos de series también importantes, bueno, las más básicas, son las series aritméticas, bueno, sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas, perdón. Y bueno, la característica de estas sucesiones es que van aumentando de forma aritmética o de forma geométrica. De forma aritmética es simplemente sumarle un valor a la sucesión. Por ejemplo, una sucesión aritmética cualquiera, podríamos empezar con un término A. Digamos que este es el primer término de la sucesión. Este es el primer término de la sucesión. El siguiente término va a ser A más una constante, P. Y el siguiente, el tercer término, sería A más P más P. O sea, A más 2P. Y si sigo, el tercer término también va a ser A más 3P. Y así sucesivamente, ¿no? En este caso, el término enésimo de esta sucesión sería... A ver, ¿cuál sería en ese caso? ¿Alguien que quiera participar? Ya, bueno. Para hallar el término enésimo, pues simplemente nos fijamos cómo va cambiando esta sucesión. Por ejemplo, para 1, esto es A. Para 2 es A más P. Y para 3 es A más 2P. Este A lo puedo escribir como A más 1 menos 1 por P. Ahora, el segundo término, que es A más P, lo puedo escribir como A más 2 menos 1 por P. Y el tercer término lo puedo escribir como A más 3 menos 1 por P. Entonces vemos que hay una figura que se repite, un patrón. De modo que, por inducción, obtenemos que el término enésimo es A más N menos 1 por P. Ya. Esa es la serie aritmética. Ahora, la serie geométrica también va a ir aumentando o disminuyendo, ya no de acuerdo a una suma de una constante, sino más bien a la multiplicación de una constante. Entonces, si yo tengo el primer término de una serie geométrica, el segundo término va a ser A por R, que va a ser la razón. Va a ser lo que vamos a ir multiplicando constantemente. Entonces, el segundo término va a ser
A por R, lo cual sería A por R al cuadrado. El tercer término sería, bueno, el cuarto término, perdón, sería A por R al cuadrado multiplicado por R, o sea, A por R al cubo. Y así sucesivamente. Acá, igual, por inducción, podemos llegar a que el término enésimo de esta sucesión va a ser A por R elevado a n menos 1. Ya, bien. Ahora, las implicaciones de las sucesiones aritméticas y geométricas están ligadas principalmente a la matemática financiera. Las sucesiones aritméticas nos pueden servir para calcular interés simple. Y las sucesiones geométricas nos pueden ayudar para calcular interés compuesto. Ok, ya. Otro tema importante al hablar de sucesiones es la convergencia de una sucesión. Hasta ahorita estamos trabajando con términos enésimos finitos. O sea, esto de acá yo lo puedo reemplazar por 50, por ejemplo. A 50 es el término número 50, que sería A más 49P. O sea, es un término finito. Pero a veces surge la pregunta, ¿qué pasa con la sucesión cuando el término se hace tan grande como yo quiera? O sea, ya no quiero 50, sino quiero 100 o 1000 o 1.000.000 o un término demasiado grande, ¿no? Cuando queremos un término tan grande como queramos, nos referimos a la situación en la cual el número de términos, o sea, n, tiende a infinito. Entonces queremos evaluar si la sucesión evaluada en ese punto, cuando n tiende a infinito, pues tiene un valor. Y a ese problema se le denomina pues convergencia o divergencia de la serie. Bueno, de la sucesión. Sé que me confundo de términos. Sucesión. Ya. Entonces, la convergencia y divergencia de una sucesión va a depender de evaluar el siguiente límite. Lo que yo quiero es el término enésimo de una sucesión. Ahora, no lo quiero por un valor n, sino que lo quiero para cuando el número de términos sea tan grande como yo quiera. O sea, cuando n tiende a infinito. ¿Hasta ahí me están siguiendo? ¿O hay alguna duda? Porque a veces puede confundir un poco la parte del hacer que n tienda a infinito. Ya, continúo entonces. Ok. Este límite de acá, el límite del término enésimo, cuando n tiende a infinito, como es un límite, puede existir y ser igual a una constante L, o también, de plano, pues simplemente puede no existir. Y otro caso más es que sí exista, pero que sea infinito, o sea, que sea más infinito o que sea menos infinito este límite. Entonces, dependiendo de cuál sea el caso, vamos a determinar si la asociación converge o diverge. En general, cuando hablamos de convergencia, pues lo que se puede entender, digamos, en términos sencillos, es que cada vez que aumentemos el número de términos, la sucesión llegue a un valor casi específico. O sea que el valor es como que si se fuera repitiendo a partir de cierto punto. Por ejemplo, para esta sucesión de acá lo he denotado con la forma de función. Y bueno, el valor de la sucesión es cada punto que está aquí. O sea, para 1 es el primer término. Y esto me va a dar esta altura. O sea, esto va a ser el primer término. Que bueno, pues como vemos acá está entre 0.6 y 0.4. Y es 0.5. O sea, un medio. Igual, con cualquier otro punto, la altura de dicho punto me va a dar el valor de dicho término.
Entonces podemos ver que los puntos, bueno, para empezar la sucesión es decreciente. A medida que aumenta el número de términos, la sucesión va disminuyendo. Empezamos con A0, que vale 1. Luego A1 es un medio. A2 es un cuarto. Aquí estoy poniendo los valores de acuerdo a esta función de acá. Y así sucesivamente. Pero la idea es que los términos son cada vez más pequeños. O sea, la sucesión va decreciendo. Y llega un punto en el cual, por ejemplo, a partir de 8, el punto ya está casi en el eje X. O sea, esto de acá es casi 0. Este A8 es aproximadamente 0. Porque está casi en el eje X. Igual, con A9 pasa lo mismo. Y con A10 también pasa lo mismo. Pero acuérdense que la sucesión va decreciendo. O sea, A9 en sí debería ser menor a A8 y A10 debería ser menor a A9 también. Y vemos que todos se están acercando a 0. Ya, la idea de convergencia va por ese camino. Si bien visualmente, bueno, podemos ver que la asociación se está apegando al valor de 0, no siempre lo que vemos es correcto, ¿no? En este caso sí es así. O sea, esta asociación, a medida que vamos aumentando el n, va tendiendo a 0. Pero como les digo, no siempre lo que vemos es lo que nos va a determinar realmente cómo es lo que está ocurriendo. Entonces, si no tuviéramos esta gráfica, lo que haríamos sería evaluar ese límite justamente. Esto es, bueno, acá el término enésimo es esto, lo que está aquí, lo que está en la función. Entonces esto es el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 2 elevado a n. Si evaluamos el límite, o sea, si reemplazamos n por infinito, acá nos quedaría 1 entre 2 al infinito. 2 al infinito va a ser infinito. Entonces esto sería 1 entre infinito. Y esto en límites es igual a 0. Dicho de otra manera, el límite que estamos evaluando, de acuerdo a lo que hemos encontrado, es igual a 0. O sea, esto significa que cuando yo aumento n, los valores se van a ir acercando cada vez más a 0, tal como se aprecia en la gráfica. Entonces decimos que esta sucesión es convergente. Sucesión converge. ¿Y a qué valor converge? Bueno, converge al valor del dicho límite, que hemos calculado. En este caso, converge al valor de 0. Ya. Ahora, otra sucesión. Por ejemplo, esta de aquí. La sucesión 2 a la n. Aquí, si observamos, vemos que la sucesión es creciente. Y que, bueno, no solo es creciente, sino que cada vez crece más. Y aparentemente se va hacia arriba. Hay un micro prendido, pero... bueno, no fue nada. Ya. O sea, el término 10, que es el último que aparece en la gráfica, es 2 elevado a 10. Pero el siguiente va a ser 2 elevado a 11, que es más grande. Y así, si evalúo los siguientes términos de esta sucesión, si evalúo, por ejemplo, el término 100, esto va a ser 2 elevado a 100, que es más grande. Si evalúo el término 200, es 2 a la 200. Y aparentemente el límite no converge a nada, porque estamos aumentando el número de términos y el valor se hace cada vez más grande. Entonces, esto de acá, pues nos puede dar la idea de que el límite se va hacia infinito. O sea, cada vez que aumentamos n, el límite, la sucesión crece y crece sin parar. Entonces, hay que evaluar eso. Igual, ¿no? El límite de n tendiendo a infinito del término enésimo. En este caso es 2n.
Igual, reemplazamos n por infinito. Y bueno, si reemplazo ahí, me va a quedar 2 elevado a n. 2 elevado a infinito, perdón. Lo cual, pues, es infinito. Y bueno, si el límite es infinito, a pesar de que el límite exista, estamos viendo de que la función se está yendo para arriba. O sea, no converge a ningún valor en específico, simplemente crece sin parar. Entonces decimos que esta sucesión diverge. Ahora, un tercer caso, una sucesión un poco más extraña, que es esta que está aquí. Vemos que esta sucesión es va alternando sus valores y se va repitiendo lo mismo siempre. O sea, es 1 menos 1, 1 menos 1, siempre así. O sea, no cambia más allá del 1 y del menos 1. Pero si evaluamos un término, por ejemplo, un término grande, como por ejemplo el término 100, esto me va a dar menos 1 a la 100, que como el exponente es par, esto va a ser 1. Pero si evalúo el siguiente elemento, 101, menos 1 elevado a 101, es menos 1 porque el exponente es impar. Y bueno, si yo hago esto tantas veces quiera, o sea, si pongo un número muy grande acá, igual no va a converger a 1 ni a menos 1, porque va a depender de si el número es par o impar. O sea, cuando yo evalúo este límite del término enésimo, que es en este caso menos 1, menos 1 a la n, al evaluar n en infinito, esto puede ser menos 1 si es que n es par, perdón, si es que n es impar, y puede ser 1 si es que n es par. Pero sin embargo, tampoco se está yendo al infinito, o sea, no es un término, no es algo que crezca sin parar como esta sucesión de acá. Así que ahora les pregunto a ustedes si esta sucesión diverge, bueno, converge o diverge. A ver, para ver si están atentos. Levanten la mano los que creen que la sucesión converge. Wow, solo uno piensa que converge. Bueno, ya, está bien. Supongo que los demás pensarán que diverge, ¿no? O no están ahí. Bueno, a ver, podríamos pensar que converge o también que diverge. Pero acordémonos que al evaluar un límite, lo que estamos buscando es que dicho límite sea un único valor y finito, que sea un número finito. En este caso, pues como el n, como el valor del número, el valor de la sucesión va a depender de que si n es negativo o positivo, este límite no va a tener un valor determinado. O sea, en este caso, no va a existir el límite. O sea, este límite que estamos planteando acá no existe. Y cuando no existe el límite, decimos que la sucesión diverge. Así que bravo para todos los que acertaron, que creo que fueron casi todos. Ya. Entonces tenemos acá pues tres posibles escenarios. Cuando el límite existe y es un número finito, decimos que la sucesión converge. Cuando el límite es infinito, ya sea positivo o negativo, la sucesión va a diverger. Y cuando el límite no existe, o sea, directamente no se puede evaluar el límite, la sucesión también diverge. Y acá está, pues de manera resumida, este
esta forma de evaluar la convergencia. Ya. Ahora, ya hemos visto cuando una sucesión converge o diverge. Ahora vamos a ver, pues, cómo clasificar las sucesiones de acuerdo a su comportamiento. Por ejemplo, antes, en los 3 ejemplos de sucesiones que vimos, vemos que esta sucesión de acá siempre decrece, en el sentido de que el término posterior siempre es menor que el anterior. O sea, A1 es menor que A0, A2 es menor que A1, y así sucesivamente. El siguiente término siempre es menor que el anterior. En esta sucesión de acá, al revés, ¿no? Esta sucesión de acá, el término enésimo siempre es mayor que el término anterior. O sea, la sucesión siempre crece. Y acá tuvimos otro caso en el cual, pues, la sucesión pues, va alternándose entre valores. Por ejemplo, del término 0 al 1, la sucesión está decreciendo. Del 1 al 2 está creciendo y así consecutivamente. Crece y decrece constantemente. Entonces, para, digamos, clasificar las sucesiones, utilizamos el término denominado monotonía. Y bueno, decimos que una sucesión es monótona cuando esta nunca cambia de sentido. ¿A qué me refiero con cambiar de sentido? Bueno, el ejemplo más sencillo es esta de acá. Vemos que cada rato va cambiando de sentido. Primero sube, después baja, después sube, después vuelve a bajar y así consecutivamente. Y bueno, algo que pasa como acá en esta sucesión de acá, por ejemplo. En este tramo de acá, la sucesión está creciendo y siempre crece, en ningún momento se detiene. En cambio, de este tramo hasta acá, o sea, de ahí, desde ese punto en adelante, la sucesión empieza a caer, empieza a decrecer. Ahí hay un cambio de sentido, porque en un primer momento la sucesión estaba creciendo y luego pasa a decrecer. Cuando eso ocurre, decimos que la sucesión no es monótona. O sea, esta sucesión que tenemos acá, este 10n menos n cuadrado, no es monótono. Ahora vamos a ver una sucesión que sí es monótona. Por ejemplo, esta de aquí. Bueno, estas dos de acá. La primera ya la hemos visto antes, es una sucesión que siempre va creciendo. Y bueno, pues como siempre crece, para empezar esta sucesión de aquí, como somos tan originales, le denominamos sucesión creciente. O sea, esta sucesión de n cuadrado es creciente. Y al ser creciente, no hay un cambio de sentido. No pasa de un momento de crecer a decrecer, sino que siempre crece. Por lo tanto, esta sucesión, aparte de ser creciente, es monótona. Ahora, en la segunda diapositiva, bueno, en el segundo gráfico, tenemos otra sucesión y aparentemente también crece siempre. Pero vemos que no es así del todo, porque hay puntos en los cuales no crece. Por ejemplo, acá, cuando pasas de A4 al A5, ahí no cambia la sucesión. El valor se mantiene constante. No crece, pero tampoco decrece. Y en estos puntos pasa algo similar. Pasa lo mismo. Entonces, esta función de acá, bueno, esta sucesión que le hemos denominado AN, ¿es creciente? Esto es pregunta, por cierto. Y en segundo punto, esta sucesión es monótona, también como pregunta. A ver, anímense a participar, chicos. No pasa nada si se equivocan.
Si no, va a haber otra vez los que crean que la sucesión sea creciente. No, los que crean que la sucesión no es creciente, levanten la mano. Y bueno, asumiré que los demás creen que la sucesión sí es creciente. Bueno, parece que todos creen que la sucesión es creciente. A ver, ya. A ver, entonces. A ver, esa sucesión de acá no es creciente en realidad. No es creciente porque pues vemos que hay puntos en los cuales no crece, pues. Entonces, ¿cómo va a ser creciente si no en todos los puntos crece? O sea, acá, en esta línea que hemos mencionado al inicio, la asociación no está creciendo. Tampoco está decreciendo, pero crecer no crece. Se mantiene constante. Ahora, lo único que podemos afirmar de esta sucesión de aquí es que en ningún momento decrece. O sea, o bien crece en algunos tramos, o bien se mantiene constante. Entonces, siguiendo con la originalidad de los nombres que tenemos a esta sucesión, como no es creciente, le denominamos sucesión no decreciente. Y ahora, ¿esto es suficiente para decir que la sucesión es monótona? ¿Sí o no? Bueno, cuando planteamos lo de la monotonía, dijimos que una sucesión va a ser monótona si es que no cambia de sentido. O sea, si no pasa de ser creciente a ser decreciente. Acá, en esta sucesión, si bien no crece en todo el intervalo de la sucesión, en ningún momento pasa de crecer. O sea, no hay ningún cambio de dirección como el que ocurre acá. Entonces, como no hay un cambio de dirección, entonces esta sucesión de acá sí es monótona, a pesar de que no sea creciente, como la anterior. Y ahora, pues bueno, como vemos que hay una diferencia notable entre estas dos sucesiones, o sea, una es creciente y la otra es no decreciente, pues también hay que darle una connotación especial a esta sucesión creciente, ¿no? Entonces, en lugar de llamarlo solo monótona, le vamos a llamar de forma pues más enfática sucesión estrictamente monótona. Ya. Para que se entienda más que esta función crece en todo el dominio, a diferencia de la otra sucesión. Ya. Y acá otros ejemplos de sucesiones, pero en otro sentido. En este caso tenemos una sucesión decreciente que siempre cae el valor de la sucesión y una sucesión que en algunos tramos cae y en otros tramos se mantiene constante. Algo similar como lo que pasaba con lo anterior, solamente que en lugar de que decrezca y se mantenga constante, en este caso la sucesión decrece y en otros casos se mantiene constante. Entonces, igual, bueno, acá ya avanza un poco más rápido. La primera sucesión, raíz de 10 menos n, claramente es decreciente. Es decreciente. Y por ende, como siempre es decreciente, al igual que con la sucesión que era creciente solamente, entonces decimos que es monótona, pero no solamente monótona, sino estrictamente monótona. Entonces, esta sucesión de acá, además de ser decreciente, también es estrictamente monótona. Y para la segunda sucesión,
como no es decreciente en todos los puntos de la asociación, pero tampoco crece en ningún punto, pues le denominamos no creciente. Igual, como no hay un cambio de sentido, no hay un cambio de dirección en la asociación, entonces igualmente es monótona la asociación. Y ya, esas serían las asociaciones monótonas. Y ahora hay que hacer un pequeño resumen. Digamos que tenemos esta asociación AN. Entonces, se debe cumplir lo siguiente. Si AN es mayor que AN-1 para cualquier punto de la sucesión, esta sucesión es creciente, porque cada vez que el término es mayor, va aumentando el valor. Entonces, este de acá es creciente. Y al ser creciente es estrictamente monótona. Ahora, si tenemos una sucesión de este estilo, AN va a ser mayor o igual a AN-1. Acá lo que ocurre es que hay dos casos. En algunos tramos va a ser mayor el valor, en otros tramos va a ser igual. Entonces este va a tener un comportamiento no decreciente. Y como es no decreciente, es monótono. Ahora, si tengo un caso contrario, por ejemplo, el término enésimo es menor o igual al término n-1. Aquí es una función que en algunos casos decrece y en otros casos se mantiene constantes. Entonces es una función, es una sucesión no creciente. Y por lo tanto también es monótona. Y ya para terminar con esta parte, si el término enésimo es menor al término anterior, n-1, significa que la función siempre está decreciendo, siempre es menor el término posterior. Por lo tanto, la sucesión es decreciente y es estrictamente monótona. Ya, esa sería la clasificación de las sucesiones, dependiendo de si crece o decrece y si es monótona o estrictamente monótona también. Ahora, si hay sucesiones que no son crecientes en todo el intervalo, o sea, hay un cambio de sentido, entonces no entran en esta clasificación. Por ejemplo, la primera sucesión que vimos acá no entra en esta clasificación. No es monótona y tampoco es creciente ni decreciente, porque en algún tramo va a crecer y en otro tramo va a decrecer. Ahora, para estas sucesiones hay una forma de clasificarla, que es las sucesiones que son eventualmente monótonas. Cuando hablamos de una sucesión eventualmente monótona, hablamos de que es monótona a partir de cierto punto. Este acá es un buen ejemplo. Aquí vemos que el cambio de dirección es en 5. Aquí. Pero estamos viendo que de 5, o sea, del quinto término en adelante, la sucesión solamente decrece. Ya no vuelve a crecer acá. Entonces, si bien no podemos decir que esta sucesión es monótona, lo que sí podemos decir es que es eventualmente monótona. Bueno, sí, eventualmente monótona. Porque a partir del punto del término 5, la función solamente va a decrecer y por tanto, a partir de ese punto ya no va a haber ese cambio de sentido del cual estábamos hablando. Y ya, ahí está, pues para tener como que una otra clasificación para estas sucesiones que no entraban en la clasificación que hicimos acá. Ahora, para ir repasando otra cosa. Aquí, en esta sucesión de acá,
vemos que constantemente se alterna. O sea, no hay un punto en el cual deje de alternarse. Entonces, esta obviamente no es monótona, pero tampoco sería eventualmente monótona porque no hay un punto en el cual deje de seguir alternando ese cambio de sentido. Ya, hasta aquí creo que hemos terminado con la parte de sucesiones. Si tienen alguna duda, me consultan porque vamos a pasar con series. Es un poco más complicado. Si está todo claro, pues seguimos normal. Ok, continúo entonces. Ya. Series. Ok, el concepto de series, pues, va muy ligado con el concepto de sucesiones. A ver, una sucesión definida, como le estábamos trabajando, pues era una secuencia de números. A1, A2, A3, y así hasta el límite que queramos, ¿no? Podría ir hasta el infinito, como vimos antes. Una serie va a ser o se va a construir a partir de una sucesión. Y lo que hace una serie es como tal sumar los elementos de una sucesión. Entonces una serie lo que va a hacer es, por ejemplo, si quiero construir una serie a partir de esta sucesión, lo que hago es lo siguiente. Una serie de lugar n va a ser igual a la sumatoria de estos elementos de acá, de esta sucesión. Desde el primero hasta el número n. O sea, esta sumatoria va a ir desde i igual a 1 hasta n. Eso es una serie. Esto de acá, pues, lo podemos escribir de forma extensiva, así. A1 más A2 más A3 más puntos suspensivos AN. Hasta ahí llega esta serie. Pero es una suma de los términos, de los primeros n términos de esta sucesión de acá. Entonces podemos decir que S1 va a ser igual a A1, porque si tenemos S1, solamente tenemos que sumar el primer término. Si tenemos S2, esto es A1 más A2. Los dos primeros términos nada más sumamos. Y bueno, así podemos seguir con S3, por ejemplo, que sería igual a A1 más A2 más A3. Y podríamos seguir esto definidamente hasta el número de términos que queramos. Con esto lo que quiero decirles es que una serie como tal, aparte de entenderse como una suma de los términos de una sucesión, también puede ser entendida como una sucesión propiamente dicha. Porque vemos que esta serie de acá tiene diferentes valores dependiendo del número de términos. Entonces, una serie también la podemos entender como una sucesión. En donde este de aquí, Sn, pues es justamente lo que hemos definido al inicio, ¿no? Esta sumatoria. Entonces, como una serie se puede entender como una sucesión, digamos que las propiedades que tiene una sucesión también son aplicables a lo que hemos visto. O sea, convergencia, divergencia, podemos hablar también de series que convergen, series que divergen, y así. Entonces, igual, pues si queremos, esto empieza desde n igual a 1 hasta infinito, para que sea una serie infinita. Entonces, digamos, una serie infinita la podemos denotar así, como hemos venido trabajando, ¿no? Límite de n que tiende a infinito, cuando, bueno, de la serie. Pero esta serie es esta sumatoria de acá, entonces sería el límite de n tendiente a infinito de la sumatoria, de ahí, desde el primer término hasta el término enésimo. Y esto pues lo podemos poner más simplificado así. Sumatoria desde i igual a 1 hasta el infinito de a i. O sea, una serie infinita es una suma de infinitos términos de una sucesión.
Y bueno, ustedes pueden pensar, si estamos sumando infinitos términos, ¿no debería salir el resultado infinito? Y la respuesta es que no siempre es así. A pesar de que sumemos infinitos términos, es posible que esa suma de términos converja a un valor. O sea, que esa suma infinita de términos nos dé un valor finito. Pero también va a haber casos en los cuales simplemente diverja y la asociación simplemente sea infinito, que es lo más intuitivo, ¿no? Lo que podríamos pensar desde un inicio. Entonces, más formalmente, aquí estamos definiendo la serie infinita como una sucesión. Igual, si esta secuencia o esta sucesión que hemos definido acá converge al límite S, entonces decimos que esta suma de acá existe y es igual a esto. O sea, si la sucesión que hemos planteado converge, la serie converge y tiene este valor S. Este valor S de acá. Pero en el caso de que la serie diverja, bueno, que la secuencia diverja, la serie también va a diverger. Y cuando la serie es divergente, la suma no está definida. O sea, como el límite no existe un valor que le podamos asignar a S. A ver, para tener un poco más de sentido a lo que estamos viendo acá, nos vamos a apoyar de la parte gráfica otra vez. Aquí tenemos igual una sucesión expresada de forma funcional. Esta sucesión es 2 elevado a n. Aquí vamos a decir que la base de los rectángulos o de las barras que aparecen en la pantalla es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, si la base es igual a 1, el área de cada una de las barras me va a dar exactamente el valor de dicho término. O sea, esta barra grandota que está acá al final, encima del 10, si yo calculo su área, eso me va a dar a 10. O sea, el término 10. Igual, el área de la barra que está encima del 9 me va a dar a 9. El área de la barra que está encima de 8 me va a dar a 8 y así sucesivamente hasta llegar a 1, que el 1 casi ni se ve, pero ahí hay una barrita también. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que si yo tengo toda esa área de ahí, o sea, el área de todas las barras azules que están en la pantalla, en este caso va de 1 a 10. Entonces, esto sería, el área de todas las barras azules sería A1 más A2 más A3 más puntos suspensivos A10. Y esto, casualmente, es justamente el valor de la serie de los 10 primeros términos. O sea, es ese 10. Entonces, si acá en lugar de tener 10 barras, tuviera n barras, el área de esas barras sería A1 más A2 más A3 más puntos suspensivos AN. Y esto va a coincidir exactamente con el valor de la serie de los n primeros términos. Ya. También podemos notar que, por ejemplo, si en este gráfico solamente tomáramos estas 9 barras, al tomar solo esas 9 barras tendríamos la suma de los 9 primeros términos. O sea, esas 9 barras serían S de 9. Y si a ese 9 le agrego la última barra, a 10, tengo S de 10. O sea, para no complicarnos tanto, si yo quiero la suma del término enésimo, lo que hago es agarrar la suma de la serie de los n-1 primeros términos y agregarle el último término, el término enésimo. Ya. Ahora, aquí, para este caso de acá, para evaluar la convergencia o divergencia de la serie, tenemos que evaluar este límite de acá. Límite de n tendiente a infinito de Sn. O sea, de la serie que está acá. Ya. Si yo quiero que ese límite exista, entonces acá también debería aplicar el mismo límite.
Estoy asumiendo que el límite existe por el momento. Ahora, si yo reemplazo acá, esto de acá, esto de acá es la serie infinita. O sea, esto es igual 1 n, no, hasta infinito, de los términos. Y lo que está acá, este otro límite, también es lo mismo. Es la sumatoria del AI desde 1 hasta infinito. Más el término enésimo. Ah, claro, pero ese término enésimo tiene que ser cuando esté evaluado en infinito. O sea, esto de acá tiene que ser igual también el límite. Esto tiene que ser el límite de n tendiendo a infinito de a n. Ahora, al lado izquierdo y al lado derecho está la misma expresión, la sumatoria, que asumiendo que existe, las puedo despejar, las puedo simplificar. Se va, se va. Entonces me quedaría esta condición. Al lado izquierdo me queda 0 y al lado derecho me queda el límite del último término. Si yo lo ordeno al revés, me quedaría que el límite de n tendiendo a infinito del término enésimo debe ser igual a 0. Y esto de acá nos dice que para que una serie como esta de acá converja, o sea, que su límite exista y que yo lo pueda cancelar de esta forma, la sucesión sobre la cual estoy sumando debe converger al valor de 0. Es una condición necesaria para que una serie converja, pero no es una condición suficiente. Ahora, si el límite, si esto de acá no se cumple, o sea, si esto es diferente de 0, ya sea que la sucesión converja a un valor distinto de 0 o que de plano diverja, entonces la serie que construyamos a partir de esa sucesión tampoco va a converger. Este caso es fácil de ver porque esta sucesión de acá es divergente. Este 2 a la n, cuando yo aplico el límite de 2 a la n, esto me da infinito. O sea, esta serie es divergente. Si la serie es, perdón, la sucesión, me paro confundiendo las términos. Ya, sucesión. Si la sucesión es divergente, significa que siempre va a haber un término más que tenga que agregarle a la suma. Entonces, en el límite, nunca voy a poder dejar de sumar más y más términos. Por lo tanto, la serie no va a converger, sino que va a diverger. O sea, va a irse a más infinito también, al igual que la sucesión. Eso es en el caso de que la sucesión diverja. Y bueno, si tuviéramos una sucesión que converja, pero a un valor distinto de 0, la explicación o el sentido sería el mismo. Siempre habría una barra más que sumar para la siguiente sumatoria. Pero como estamos haciendo que n tiende a infinito, entonces al haber siempre una barra adicional que sumar, toda esa suma infinita, pues efectivamente va a ser un número infinito, o sea, va a diverger. Lo que nos interesa es cuando efectivamente la sucesión converge a 0. Por ejemplo, este caso. Para este caso de acá, si evalúo el límite, o sea, el límite de el término enésimo, entonces 1 sobre 2n, cuando n tiende a infinito, acá esto me da efectivamente 0. Ahora, yo les dije que esto era una condición necesaria para que la serie converja. Y lo demostramos acá, en esta parte. Ahora, con que esto se cumpla es suficiente para que la serie converja. Bueno, no siempre va a ocurrir que cuando esto se cumpla, la serie converge. En este caso sí, esta serie es conocida y si le evaluamos, o sea, si evaluamos el límite de n tendiendo a infinito, acá no lo voy a explicar para ahorrarme un poco de tiempo porque todavía quedan bastantes diapositivas. Si aplico este límite, o sea, si hallo esta sumatoria de 1 entre 2 a la n, desde i igual a 1 hasta infinito, esto de acá me da, me da 1. O sea, esta serie de acá, a partir de esta sucesión convergente, también converge. O sea, esta serie converge.
y converge al valor de 1. Pero no siempre va a ocurrir eso. Por ejemplo, en esta otra sucesión de acá, si evaluamos su límite, también va a ocurrir que converge a 0. Porque este sería el límite de 1 entre n. Esto sería 1 entre infinito, que es igual a 0. Entonces se cumple esto, bien, check. Pero esta serie de acá no converge. Igual, también es una sucesión conocida, es la serie armónica. ¿Qué sería igual a esto? Igual, también se puede demostrar que esta serie de acá, pues, no converge. O sea, esto se va hasta infinito. Entonces, ahí ya podemos ver, pues, más o menos por dónde van los tiros. De acuerdo de la convergencia de la sucesión, podemos más o menos determinar si la serie va a converger o diverger. Primero que nada, si la sucesión no converge, la serie tampoco. Eso es, digamos que, sucesivo. Si la sucesión no converge, ya la serie, pues, no hay que ni mirarla porque ya sabemos que también va a diverger. Ahora, si la sucesión converge a 0, la serie puede converger. O sea, puede tener un valor finito. Pero también es posible que, a pesar de que la sucesión converja a 0, la serie no converja, sino por el contrario que diverja. Entonces, de forma más resumida, tendríamos estos criterios, esta prueba para ver si una serie va a converger o va a diverger. Ya. Esto de acá es, digamos, lo obvio. El problema está cuando el límite de la sucesión es igual a 0. Porque acá, como vimos, hay dos casos. Acá la serie puede converger también, o la serie puede diverger. Entonces, ¿cómo podemos determinar si una serie converge o diverge? Si solamente evaluando esto no nos permite decir a ciencia cierta si la serie va a diverger o converger. Para estos casos no podemos determinarlo con solamente esta información. Y para eso pues hay ciertos criterios de convergencia. Pero antes de pasar a eso, vamos a revisar la serie geométrica. La serie geométrica viene de la sucesión geométrica que vimos hace cerca de que empezamos. O sea, viene de esta sucesión de acá. A por R, A por R cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, la serie a partir de esta sucesión, para el valor de n, va a ser igual a el primer término, o sea, la suma de los n primeros términos, o sea, la suma de A más R, bueno, A por R, perdón, más A por R al cuadrado, más, bueno, AR cubo y así hasta AR elevado a n. Ya, esta ecuación de acá, yo le voy a llamar ecuación 1. Y voy a formar una segunda ecuación. Y mi segunda ecuación va a ser multiplicar la primera ecuación por R. Entonces, si multiplico toda esta ecuación por R, me queda R por la serie. Eso va a ser igual a
a por r más a por r, o sea, a por r al cuadrado, más a por r al cuadrado por r, o sea, a por r al cubo. Ah, me estaba confundiendo acá. Aquí es n menos 1. Porque fíjense, pues acá este es el primer término, este es el segundo, y este es el tercero. Entonces el término enésimo es n menos 1. O sea, tiene el exponente n menos 1. Ya. Entonces el último término de esta segunda ecuación sería a por r a la n. Esta es mi segunda ecuación. Ahora, en estas dos ecuaciones puedo hacer o aplicar una operación conveniente. A ver si alguien sabe por ahí qué operación me sirve aplicar en este caso para, digamos, de algún modo simplificar esta expresión. ¿Sí? ¿Puedo restar? Exacto. Muy bien. Gracias, Sebastián. Buena observación. Si yo resto 1 de 2, este AR se va a ir con este AR. Paz. Este AR cuadrado se va a ir con este AR cuadrado. Chiqui. Y así sucesivamente, todos los elementos de la serie que está en la ecuación 1 se van a ir cancelando con los que están abajo. El único que no se va a cancelar es el A inicial, porque no hay otro acá abajo. Y tampoco se va a cancelar el AR a la N, porque no hay uno ahí arriba que lo cancele. Entonces, si yo hago esa resta, como dice Sebastián, aquí me va a quedar lo siguiente. Al lado izquierdo me queda Sn, o sea, la serie, menos R por Sn. Y eso va a ser igual a menos ARN. Todos los demás términos que intervienen en esta expresión se han ido cancelando, justamente por haber hecho esa resta. Esa operación que nos ayuda a simplificar. Y acá, lo bueno de lo que acabamos de encontrar ahorita, restando, es que en esta expresión yo puedo despejar la serie. Así, miren. En el lado izquierdo, primero factorizo. Factor común, la serie, por 1 menos r. Y al lado derecho igual, factor común, a por 1 menos r a la n. Y ahora, si yo este 1 menos r, si divido ambos lados entre 1 menos r, tengo despejado la serie. Haciendo esa operación, me queda que la serie es igual al valor inicial por 1 menos r a la n entre 1 menos r. Y este sería el valor de la serie geométrica para un valor n determinado. Pero esto de acá es finito, o sea, para un n finito. Ahora nos faltaría evaluar si esta serie converge o diverge. O sea, evaluar esta serie cuando el n va hacia el infinito. Entonces hagamos eso. Ponemos límite de la serie cuando n tiene infinito. Y esto es simplemente el límite de la expresión que acabamos de encontrar con estas operaciones que hemos realizado acá. O sea, el límite de a por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Hay que sacar el límite de esta expresión de acá. Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que el a y el 1 menos r no dependen de n. O sea, lo podemos quitar del límite. Al sacar del límite a y 1 menos r, tendríamos la siguiente expresión. A entre 1 menos r por el límite
de n tendiente a infinito de 1 menos r elevado a n. Y ahora, esta expresión de acá, que está dentro del paréntesis, su valor va a depender del valor de r. ¿Cómo así? A ver. Si r es mayor a 1, ¿qué va a pasar? Pues que cuando yo evalúe el límite de lo que está en el paréntesis, que es lo que nos importa, ese r a la n sería r al infinito. Y como r es mayor a 1, r al infinito va a ser un número infinito también. Entonces todo esto de acá sería infinito. Y el límite sería 1 menos infinito, que es menos infinito. O sea, cuando r es mayor a 1, para decirlo en términos sencillos, este límite va a diverger. Entonces, la serie geométrica, cuando r es mayor a 1, diverge. Ahora, cuando r es igual a 1, la cosa cambia un poco. Bueno, para empezar, acá este límite, si r es igual a 1, acá me va a quedar 1 menos 1 a la n. 1 menos 1, bueno, 1 a la n es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces, esto de acá, sin importar el valor de n, va a ser 0. Y aquí podríamos pensar, bueno, ya, con esto la serie converge, porque ese límite converge. Pero lo que pasa es que nos falta esta expresión de acá. ¿Y qué pasa? Que si r es igual a 1, vamos a ver que el denominador de acá va a ser 0. Y tendríamos una determinación de 0 entre 0. Entonces el límite no existiría. Y por lo tanto, cuando r es igual a 1 también la sucesión, bueno, la serie diverge, porque el límite no existe. Me refiero a esto de acá. Todo esto acá no va a existir. Y ahora el último caso, cuando r es menor a 1. Cuando r es menor a 1, al evaluar este límite de acá, acá me va a quedar r al infinito. Pero ahora como r es un número menor a 1, si yo un número menor a 1 lo voy elevando al cuadrado, al cubo, a la sexta, a la 10, a la 11, a la 12. Mientras más lo eleve, ese número siempre se va a ir acercando a 0. ¿Por qué? Porque el número es menor a 1. O sea, siempre que el número sea menor a 1, bueno, que esté entre 0 y 1, ese valor, y lo voy elevando al cuadrado o a valores altos, cada vez se va acercando más a 0. Entonces, este r al infinito va a tender a 0. Si eso tiende a 0, todo este límite de acá va a quedar igual a 1. Ya, ahora, antes de cantar victoria, hay que ver si lo que está acá no nos afecta. Y bueno, si el r es menor a 1, acá 1 menos r es menor a, va a ser positivo. O sea, va a ser distinto de 0. Entonces no hay ningún problema acá. Entonces, en este caso, cuando el r es menor a 1, acá sí la serie converge. ¿Y a qué converge? Pues bueno, simplemente hay que reemplazar acá, ¿no? Este límite nos da 1. Entonces, la serie converge justamente a ese límite. O sea, la serie geométrica, cuando r es menor a 1, converge a sobre 1 menos r multiplicado por 1. O sea, simplemente eso de ahí. Y aquí está, pues, la demostración de la serie geométrica, tanto en su versión finita como en su versión, pues, infinita, donde observamos que solamente converge cuando la razón de crecimiento sea menor a 1. Y bueno, acá está, pues, un poco más detallado. Bueno, más compacto lo que acabamos de hacer, ¿no? Ya, y esta parte de aquí, esto de acá sí les va a servir para matemática financiera también, para interés compuesto.
sobre todo para el valor presente y valor futuro de anualidades. Bueno, igual matemática financiera todavía lo van a llevar de acá a un par de ciclos, pero igual es bueno que lo tengan presente. Ya. Ahora sí, pasamos con lo que habíamos dejado acá en el aire. Cuando tenemos una sucesión que converge a cero, ¿cómo saber si la serie va a converger o si la serie diverge? Porque vimos que, con los ejemplos de acá, vimos que podía pasar cualquiera de las dos cosas. Entonces necesitamos criterios para determinar la convergencia o divergencia de una serie. Y uno de los criterios, el más conocido, bueno, el primero que se estudia es este criterio de acá de la integral. Para esta parte sí, me gustaría que tengan bastante atención porque es un poco complicado, pues, y va pues, a involucrar cálculo integral. Ya. En la pantalla tenemos una curva de color negro que es una función, un f de x, una función continua, o sea, una función que podemos integrar. Y tenemos las barras azules que, como hemos ido representando antes, van a representar los valores de una sucesión. Igual, para esta sucesión de acá va desde 0, bueno, va desde 1 hasta n. Aquí va desde 1 hasta n porque fíjense que el 1 de acá, o sea, esta barra de acá, la primera, empieza en 1. Entonces, si bien acá aparece n más 1, esta barra de acá empieza en n. Entonces acá simplemente hay n barras, no hay n más 1 barras. Ya. Y bueno, siguiendo la lógica que veníamos viendo en las gráficas anteriores, si decimos que la base es igual a 1, el área de todas estas barras va a ser el valor de cada término. O sea, esta barra grande que aparece acá al inicio es A1. O sea, su área es A1. La barra 2 es A2. Su área es A2. La barra 3 es A3. Y así sucesivamente hasta la última, que es AN, por supuesto. Ya. Lo importante de esto es que, nuevamente, ¿no? Si sumamos el área de todas las barras que tenemos en esta gráfica, desde 1 hasta n, lo que vamos a obtener justamente es la serie, pues, la serie de esta sucesión, que sería A1 más A2 más A3 más puntos suspensivos a n. Entonces, toda esa área de color azul, que es el área de las barras, es exactamente igual a la serie de esta sucesión de acá. Y podemos notar algo interesante. Podemos notar que las barras azules están por encima de la curva de color negro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, simple y sencillo. Si yo agarro esa curva y digo, bueno, voy a agarrar la integral definida de esa curva, de ese f de x, desde el 1 hasta el n más 1. Si yo hago eso, voy a obtener toda esta área de acá, debajo de la curva. Pero como hemos dicho que las barras azules están por encima de esa curva, entonces el área de las barras azules, por ende, debe ser mayor a esa área debajo de la curva. Dicho de otra manera, esa área de las barras azules debe ser mayor a la integral definida de f de x desde 1 hasta n más 1. Y como esa área es la serie, esta serie tiene que ser mayor a la integral desde 1 hasta n más 1. ¿De qué? De f de x. Diferencial de x. Eso se cumple para n términos. Y acá vamos a aplicar límites otra vez. Vamos a llevar esto al infinito. Para hallar la serie geométrica. Para hallar... serie geométrica, estoy en otra. Para hallar la serie infinita. Ya. Entonces, el límite de la serie cuando n tiende a infinito tiene que ser mayor al límite de la integral que hemos planteado ahí. O sea, la integral desde 1 hasta n más 1 de f de x. ¿Sí me están siguiendo? O he ido muy rápido. A ver, dígame.
Igual hay tiempo, así que podemos regresar. Si no. Bueno, ya, si no dicen nada, pues supongo que sí me están siguiendo. Así que bueno, continúo entonces. Ya, esta serie infinita tiene que ser mayor a este límite de acá. Para simplificar, a esta serie infinita la voy a denotar así. Sumatoria de AN. Es solamente notación. Ya. Entonces, esta sumatoria de AN, que es el límite que estaba arriba, tiene que ser mayor a este otro límite de acá. Que, bueno, si ustedes recordarán de matemática para economía 2, cuando vieron integrales impropias, este límite de acá es justamente una integral impropia, ¿no? Como n tiende a infinito, el límite superior, que es n más 1, también va a tender a infinito. Entonces, esta integral, todo este límite que aparece acá, es una integral impropia, justamente desde 1 hasta infinito, de la función f de x diferencial de x. Ya. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué nos dice esto? Bueno, fácil. Por la gráfica que tenemos acá, sabemos que esta suma es mayor a esta integral impropia de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? A veces, cuando la serie de acá, en lugar de evaluar la serie, podemos evaluar esta integral de acá. Ustedes me dirán, ¿por qué la integral sería más fácil de evaluar que la serie? Bueno, hay casos en que sí es más práctico evaluar la integral en lugar de la serie. Asumiendo que es más fácil trabajar con esta expresión que con esta expresión, yo puedo concluir cosas de la serie a partir de determinar esto de aquí. ¿A qué me refiero? Como la sumatoria, bueno, la serie es mayor a la integral, si yo encuentro que la integral diverge, o sea, si encuentro que esta integral de acá es igual a más infinito, si encuentro que esto diverge, o sea, es igual a más infinito, entonces acá en esta desigualdad tendría que la serie es mayor a más infinito. Y bueno, si la serie es mayor a más infinito, lo único que queda es que la serie también sea infinito, pues. ¿Entienden? O sea, gracias a esta desigualdad, yo sé que si la integral diverge, mi serie también va a diverger. Entonces ahí tenemos un pequeño criterio de decisión para la serie a partir de la integral impropia. Entonces decimos, si la integral diverge, ¿qué va a pasar con la serie? También va a diverger. ¿Por qué? Pues por lo que hemos explicado acá. Porque esto sería infinito y si la serie es mayor a infinito, también tiene que ser infinito. Ya. Este es un pequeño paso para este criterio de la integral. Ahora vemos otra gráfica. Ya. Si se dan cuenta, esta gráfica, muy parecida a la anterior, pero tiene algo distinto. Fíjense que de acá, de esta gráfica de acá, todas las barras que están acá aparecen en la otra gráfica. Todas a excepción de una. La primera barra, la más grande, que aparece acá, ya no aparece en esta gráfica. Y hay otra cosa más adicional que no está, bueno, que ha cambiado de esta gráfica a la que está aquí. Vemos que, por ejemplo, esta barra de aquí, que es A2, esta barra estaba entre 2 y 3 en esta gráfica. Pero en esta gráfica ya no aparece entre 2 y 3, sino aparece entre 1 y 2. Igualmente, para la barra A3, que acá aparece entre 3 y 4, acá la tenemos entre 2 y 3. O sea, es como que si hubiéramos corrido las barras un lugar hacia la izquierda y la barra 1 pues la desaparecimos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, fácil. Igual, la base sigue teniendo 1, entonces el área de las barras es el valor del término, ¿no? Esta barra de acá sería A2, esta sería A3, esta A4, y así sucesivamente hasta la última que es AN. ¿Ok?
Entonces, si yo sumo el área de todas esas barras de color azul, voy a obtener A2 más A3 más A4 más puntos suspensivos AN. Que esto no es igual a la serie de n, porque le falta agregar el primer término nada más. Pero entonces podemos decir que toda esa área de color azul, si bien no es la serie, va a ser exactamente igual a la serie menos el primer término, porque es el término que no está apareciendo en esta gráfica. Entonces toda esa área de color azul determinada por las barras es Sn menos la primera barra, que ya no aparece aquí. Ya, y acá, a diferencia de la otra gráfica, lo que observamos es que las barras todas están por debajo de la integral. Entonces, ¿qué pasa? Si ahora yo hago la misma integral que hice antes, de f de x, integral definida desde 1 hasta n, en este caso ya no es n más 1, sino hasta n. ¿Qué pasa? Si yo integro eso, en ese intervalo, voy a tener toda esta área de acá, o sea, toda el área debajo de la curva de la función. Como hemos dicho, bueno, como se observa, que el área de las barras azules es menor que esa área total debajo de la curva, porque están por debajo de las barras azules. Entonces, esto de acá, que justamente representa esa área de todas las barras azules, tiene que ser necesariamente menor. ¿A qué? Menor a la integral. Obvio pues. Tiene que ser menor al área bajo la curva. Y el área bajo la curva es justamente la integral desde 1 hasta n de la función. Y acá tenemos una estructura muy parecida a la que estaba acá. Y vamos a aplicar exactamente lo mismo. Límites. Porque esto de acá es para una serie finita. Acercamos el límite de n tendiendo a infinito de todo esto de aquí. Acá también lo aplicamos al otro lado de la desigualdad. Y otra vez tenemos una integral impropia. Al lado izquierdo de la desigualdad, bueno, el límite lo podemos separar. Sería el límite de Sn menos el límite de A1. El límite de Sn va a ser la serie infinita. Por convención, bueno, para que sea más práctico, lo voy a denotar como esta sumatoria. La misma sumatoria que estamos usando acá. Misma notación. Y ahora, el límite de A1. A1 es el primer término. A1 es la primera barra. El área de la primera barra no depende del número de términos, porque es la primera barra. Entonces, si yo aplico el límite a A1, me va a quedar de vuelta A1, pues, porque no depende de n. No afecta que tanto crezca n al valor de esa barra. Y al lado derecho, otra vez tengo una integral impropia. Como es n tendiendo a infinito, acá el límite superior, que es n, también va a ser infinito. Entonces esta diferencia entre la serie y la primera barra tiene que ser menor a esta integral impropia que aparece acá. Ya, ahí estamos cerca. Ahora voy a despejar la serie para que sea más cómodo. Ahora yo sé que la serie va a ser menor a esta integral impropia más una constante. Ya. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que esa desigualdad otra vez nos permite determinar si la serie converge en este caso. ¿Por qué? Digamos que esta integral converge, ¿ok? Digamos que esa integral que aparece ahí converge, o sea, tiene un valor finito. Eso es L, digámosle que es L, un valor finito. Si la integral converge, en la desigualdad que tenemos, no va a quedar de otra que la serie sea menor a L, que es un número finito, más A1, que es otro número finito. O sea, si la integral converge, la serie va a ser menor a un número finito. Por lo tanto,
la serie también converge. Si la integral converge, la serie también lo hace. Ahí tenemos el segundo criterio, bueno, la segunda regla, para determinar si la serie converge a partir de la integral. Y lo bonito de esto es que, si se dan cuenta, a pesar de que hemos hecho dos gráficas y las integrales en teoría son diferentes, cuando los llevamos al límite, la integral impropia que hemos usado es exactamente la misma. Fíjense. Esta integral impropia que aparece aquí es exactamente la misma integral impropia que aparece acá arriba. O sea, solo evaluando esta integral impropia y si converge o diverge, yo ya sé si la serie va a converger o diverger. Esa es la facilidad que nos da el utilizar este criterio, porque nos permite evaluar si la serie converge o diverge. Y encima es de forma equivalente, ¿no? Si la integral diverge, la serie diverge. Si la integral converge, la serie converge. Y bueno, ya para ponerlo un poco más riguroso, el teorema dice esto, en concreto. Donde lo importante es lo que está acá, justamente la regla que estaba diciendo. La serie va a converger cuando la integral impropia exista. Y la serie va a diverger cuando la integral impropia no exista, o sea, diverge. Entonces ya tenemos un criterio para determinar cuando si una serie pues va a converger o va a diverger. Ahora, vamos a aplicar este criterio ya para ir cerrando para esta serie de acá, la serie P. Ya. A ver, ¿qué es la serie P? Bueno, la serie P parte de una sucesión hiperarmónica. A ver, para no sonar tan riguroso, voy a escribirlo. Simplemente es la sucesión de 1 entre 1 elevado a P, que es 1, 1 entre 2 elevado a P, 1 entre 3 elevado a P, y así sucesivamente. Hasta N, o hasta el valor que tú quieras. Entonces, si yo quiero la serie de esto de aquí, yo lo que estoy pidiendo es esto. La suma desde i igual a 1 hasta n de esta expresión, i elevado a p. Ya, esto de acá no es muy interesante porque esta suma es finita. O sea, esto de acá se calcula y ya está. Lo que nos interesa, otra vez, es la serie infinita. La serie infinita es el límite de esto de aquí. Bueno, ya lo sabemos, ¿no? El límite de Sn. Que lo denotamos de forma corta, así. Y bueno, esto es igual. Esto es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito de 1 entre i elevado a p. Ya. Y acá vamos a aplicar el criterio de la integral. Algo que no mencioné y creo que es importante. De hecho, sí es importante. Perdón que me haya olvidado. Aquí en las gráficas, esta f de x, si se dan cuenta, cuando yo le evalúo en 1, por ejemplo, aquí. No, perdón. Por ejemplo, acá. No, está acá. Si yo a f de x le evalúo en 1, acá estamos a la altura del 1. Si yo evalúo f de 1, eso tiene que coincidir con A1. Si yo evalúo f de 2, eso tiene que coincidir con A2. ¿A qué me refiero con esto? Que esta función f de x es simplemente evaluar esto en el término x. Pues entonces, si acá en esta serie P yo tengo acá el término enésimo, o acá también el término enésimo, entonces yo sé de aquí que la función que yo tengo que integrar para evaluar esta serie es justamente 1 entre x elevado a p. Esa es la función que yo tengo que evaluar. Entonces, vamos con ello. Hay que evaluar la integral impropia desde 1 hasta infinito. ¿De qué?
de 1 entre xp, diferencial de x. Para que sea más cómodo de trabajar, a ese exponente que está en el denominador lo voy a pasar como un exponente negativo. Entonces acá tengo x elevado a menos p, diferencial de x. Y bueno, esta integral impropia, para escribirlo de forma pues más tradicional, lo voy a expresar como el límite de n tendiendo a infinito cuando la integral va de 1 hasta n. Y acá, pues simplemente sería resolver la integral. A ver, chicos, a ver si me ayudan con esta integral, cómo se resuelve. Si siguen ahí. Es la x elevado a un exponente, ¿no? Entonces, no es muy complicado. Simplemente ponemos x elevado a menos p más 1, que es 1 menos p, dividido entre menos p más 1, que otra vez es 1 menos p. Y todo eso de aquí va a estar evaluado desde 1 hasta n. Y ya pues hay que evaluar esa integral definida y luego evaluar el límite de esa integral. Ya estamos cerca, ya nos falta poco. Y con esto acabamos. A ver, aquí tengo el límite de n tendiendo a infinito. ¿De qué? De esta integral definida. La cual sería, pues, si evaluamos en n y 1, tendremos n elevado a 1 menos p entre 1 menos p menos 1 elevado a 1 menos p entre 1 menos p. 1 elevado a cualquier número me va a dar 1. Entonces, esto de aquí es el límite de n que tiende a infinito. ¿De qué? De n a la 1 menos p sobre 1 menos p menos 1 partido por 1 menos p. Ya, y ahora hay que evaluar este límite nada más. Y con eso acabamos. Para empezar, vemos que el segundo término, este de aquí, no depende de n. Entonces lo podríamos aislar. Este de acá. Entonces yo lo que quiero evaluar entonces es ese límite. Pero, ¿qué pasa? Pasa que para evaluar ese límite, yo necesito el valor de p. O sea, ese límite va a depender del valor de p. Igual como con la serie geométrica que vimos antes, igual. Dependiendo de cuál sea el valor de p, ese límite puede cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Si p es menor a 1, bueno, acá tendría límite de n tendiendo a infinito de n elevado a 1 menos p entre 1 menos p menos 1 sobre 1 menos p. Si esto se cumple, si p es menor a 1, luego 1 menos p es mayor a 0. O sea, esto es positivo, es mayor a 0. ¿Y ahora qué pasa si un número infinito lo elevo a un número positivo? Lo que va a pasar es que eso me va a dar infinito. O sea, este límite de acá, al evaluarlo, si es que p es menor a 1, me va a quedar infinito entre 1 menos p menos 1 menos p. Ya, pues independientemente del valor de p, acá todo esto va a ser igual a infinito. Entonces, cuando p es menor a 1, este límite es infinito. Eso significa que la integral impropia diverge. Y si la integral impropia diverge, la serie también va a diverger, por el criterio de la integral que vimos acá. Ahora, ¿qué pasa si p es igual a 1? Bueno, si p es igual a 1, va a ser algo chistoso. Y es que cuando p es igual a 1,
acá me queda n elevado a 0, y abajo me queda 0. Y acá me queda 1 entre 0. Y ya pues, al hacer esto, también me va a dar infinito, porque esto de acá va a ser 1 entre 0, infinito. Bueno, ni siquiera me va a dar infinito, me va a dar indeterminado. O sea, acá voy a tener una indeterminación. De infinito a menos infinito. Y ahí básicamente, pues entonces acá el límite tampoco existe. Bueno, en este caso el límite no existe. Si no existe el límite, la integral impropia diverge y por tanto la serie también diverge cuando p es igual a 1. El último caso, si p por el contrario es mayor a 1. Si p es mayor a 1, en el límite, aquí sí vamos a tener una convergencia. ¿Por qué? Bueno, fíjense. Si p es mayor a 1, este 1 menos p que está aquí, ¿qué va a ser? Va a ser menor a 0. ¿Y qué pasa cuando un número, bueno, cuando infinito lo elevo a un número menor a 0? Infinito lo elevo a un número menor a 0, me va a dar 0 el resultado. O sea, de este límite de acá, al evaluar n tendiendo a infinito, tengo 0 entre 1 menos p. Como p es mayor a 1, acá no hay problemas, esto no va a ser 0. Menos 1 entre 1 menos p. Bien. Ese 0 que está ahí, pues se va a ir, se va. Y solo va a quedar ese valor de acá. Menos 1 entre 1 menos p. Ahora ese valor de ahí no nos importa tanto porque este de acá, este es el límite de la integral impropia. Este no es el límite de la serie. Pero al saber que la integral converge a este valor, entonces yo sé que la serie converge también. Converge a otro valor. Obviamente no va a converger a este valor de acá. Entonces ya estaría. En resumen, la serie P converge cuando P es mayor a 1 y diverge cuando P es menor o igual a 1. Siempre que P sea mayor a 0. Y ya chicos, hasta aquí es donde he preparado la clase de hoy día. Me faltó un temita que es series alternantes. Revísenlo, no es muy largo el tema. Pero pensé que me iba a quedar corto de tiempo. Aunque creo que sí, casi llegamos a las 8. Así que está bien. Ya por último, pues bueno, para esta clase de aquí me he guiado de este libro de acá. Matemáticas para la economía dinámica de Boniface. Es un librito verde y es bastante bueno porque tiene, aparte de los temas que hemos visto ahorita de series, también tiene algunos temas como ecuaciones diferenciales y indiferencias, si no me equivoco. Así que sería bueno que también lo revisen. Bueno, ya eso sí es todo por mi parte, chicos. Espero que les haya servido esta clase. Sí, Sergio, muchas gracias. Ya el tema que mencionaste lo estaremos revisando. Gracias por la clase y espero que los chicos, bueno, sí he visto gente que hayan entrado y que lo hayan disfrutado, ¿no? Y hayan aprendido. Gracias, Sergi. Buenas noches con todos. Igualmente, Andrea, gracias por la oportunidad. Bueno, ya en un rato les paso la PPT para que lo compartas también. Ah, ya está bien. Gracias, buenas Así me noches.